Estamos hablando esta noche de Mentiras Verdaderas, en esta segunda parte del programa, de la situación del ejército y todas las investigaciones que se están haciendo a sus comandantes en jefe, a los comandantes en jefe actual y pasado, también a una serie de generales que se ven involucrados, más de 800 efectivos, involucrados en diversas investigaciones de las cerca de 50 aristas que tiene los casos de fraude en el ejército. Queremos conocer junto a ustedes el detalle de aquello. Vemos una nota de contexto y seguimos conversando con nuestros invitados en Mentiras Verdaderas. Piensa que debiera contar con la presunción de inocencia, de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. A un día de prestar declaración en calidad de inculpado en el caso fraude en el ejército, el general Ricardo Martínez Menantou presentó su renuncia como comandante en jefe de la institución castrense. Desde Pinochet, todos los comandantes en jefe han sido indagados por fraude, como Óscar Izurrieta, pasando por Juan Miguel Fuentealba hasta Humberto Oviedo. Pero Martínez podría haberse convertido en el primer comandante activo en ser procesado y eventualmente quedar detenido. Si bien también es parte del mega desfalco conocido como Milico Gate, en su caso, Martínez estaría involucrado específicamente en las aristas pasajes y fletes y gastos reservados. Se trata de los casos en los que cotizaban pasajes caros con agencias de viaje, los cuales eran autorizados por la institución, pero luego compraban los más baratos y se quedaban con la diferencia. Muchos de estos viajes los realizaba acompañado de su esposa. Pero los antecedentes en torno a este masivo desfalco en manos de las autoridades de la institución castrense son muchos y no nos dejamos de enterar de nuevas aristas en relación al denominado Milico Gate. Por ejemplo, otro de los investigados por la jueza Romy Rutherford es Juan Miguel Fuentealba, quien este martes, mismo día en el que se dio a conocer que Martínez sería citado a declarar, presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para suspender la investigación. Se trata de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Cabe destacar que el retirado general Fuentealba está procesado por el delito de malversación de caudales públicos por cerca de 3.500 millones de pesos. Además, también es investigado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, caso en el que su esposa también fue formalizada. Otro de los comandantes en jefe involucrados es Óscar Izurrieta, quien fue procesado por falsificación de documentos militares y malversación de gastos reservados por más de 6.300 millones. Izurrieta fue detenido por la jueza Rutherford luego de un intenso interrogatorio en el que indicó que formó parte de desvíos de dinero que se usaron para satisfacer los requerimientos de la familia del dictador Augusto Pinochet Ugarte. En sus primeros años, parte de los recursos de gastos reservados iban al general Pinochet y su familia, puesto que gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que falleciera antes de su muerte natural. No ha sido una investigación sin controversiales y cuestionados episodios. Recordemos que la ministra en visita a Rutherford fue seguida por agentes del ejército, quienes llegaron hasta su oficina en la Corte de Apelaciones. Al hostigamiento sufrido por Rutherford se sumó el espionaje al periodista de investigación que reveló el millonario desfalco de Milico Gate, Mauricio Weibel, y la Fiscalía empezó a indagar escuchas de al menos otros 5 periodistas que también han seguido el tema: Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña, Pascal Bonnefoy, Santiago Pavlovich y Danae Fuster. Con solo 6 días para entregarle su cargo al general Iturriaga, la renuncia del comandante en jefe Ricardo Martínez volvió a encender el caso Milico Gate. ¿A cuánto asciende la cifra de dinero que fue malversada? ¿Existe una estructura para cometer delitos en los altos mandos de la institución castrense? Debido al elevado número de involucrados, ¿se podría llegar a considerar como una asociación ilícita? Acorralado por la investigación de la jueza Rutherford, que lo dejó obligado a dejar su cargo, ¿qué antecedentes tenía Martínez que lo pusieron entre la espada y la pared? Bueno, ahí teníamos esta nota de contexto, lo que está ocurriendo en este último episodio, ¿no? Dentro de toda esta
seguidilla de situaciones que afectan al ejército, fraude ejército MB en nuestro hashtag. Hay muchos comentarios, opiniones ahí a través de las redes sociales. Nos llamó la atención uno de Luis Mariano Rendón, que dice a través de su cuenta en Twitter: no es un poco el colmo, dice él, que @Alberto Espina, cómplice de la corrupción militar que persiguió y pasó a retiro a denunciantes como Rafael Harvey, hoy esté supuestamente a cargo de resguardar los intereses fiscales del Consejo de Defensa del Estado? Es lo que plantea Luis Mariano Rendón a través de Twitter. Rafael, ya que estás aludido ahí, ¿algo que quisieras agregar? Sí, claro. No, yo insisto en la responsabilidad de este gobierno. Yo he sostenido siempre que el exministro Espina, el exministro Desbordes y también el actual ministro Procuriza y el presidente Piñera han sido cómplices y encubridores de la peor corrupción castrense. La peor. Y porque no se han interesado en nada. Yo, insisto, pedí más de 50 audiencias con el presidente también para informar este tipo de falco y fraude. No le interesó. O sea, hacérselo sorprendido hoy día. También veía a la presidenta del Senado hacérsela sorprendida con esto. Pedí audiencia con todos los senadores. Ninguno me otorgó audiencia. El proyecto de protección de denunciantes del 2018 duerme en el Senado hoy día. No hay protección para un denunciante, porque lo tienen ahí aún. Entonces la responsabilidad del ministro Espina es delictiva, por supuesto. Es delictiva. Habíamos dejado antes de la pausa pendiente un tema que fue publicado por La Tercera hace 2 semanas, que se da a conocer que el ejército también usaba dineros como gastos reservados a periodistas de diversos medios de comunicación a modo de lobby y para estar informados respecto a cualquier reportaje que afectara la imagen de la institución. Dice este titular que en su declaración Izurieta reitera una vez más que parte de los gastos reservados se usaron en actividades con editores, periodistas y columnistas. Estos fondos se entregaban en efectivo al secretario general del Ejército porque era importantísimo para el Ejército que el secretario general se relacionara muy bien con los editores generales de los distintos medios de comunicación, que se anticipara a cualquier columna relativa al Ejército, que se relacionara con los medios de comunicación, con los editores y periodistas, a veces influir en una columna, armar una red de información que no pudiera perjudicar al Ejército. De esta repartición dependía el Departamento de Comunicaciones. ¿Les sorprende esto? ¿Lo habían escuchado? Mira, es una declaración un poco ambigua, ¿no? Uno puede entenderlo de la peor forma, estarás de acuerdo tú, Santiago, o sea, entender que había un pago a los periodistas, y se puede entender como que en el fondo eran invitados a comida, a actividades, y que de esa forma se intentaba hacer lobby. Que eso es más, entre comillas, razonable, aunque no es el uso que tenían que tener los gastos reservados, ¿no? Pero es una forma de actuar el lobby con las relaciones públicas que es normal, digamos. Lo complejo es que salía de un ítem del presupuesto del cual no correspondía, ¿no? Yo recuerdo que el Ejército tenía una celebración, un almuerzo del Día del Periodista en Lo Curro y se invitaban a medios, pero... No sé, a mí nunca me invitaron. Estaba dentro de ese contexto. ¿Es habitual que las ramas de la... Eso es habitual. Yo creo que es habitual. A mí me invitaron una vez, pero era a todos los periodistas que iban a esa reunión. Y era interesante también saber qué iba a pasar en tiempos que había un traspaso de poder realmente y Pinochet estaba prácticamente pasando a ser senador. Eran situaciones que se vivían en ese momento y tú decías cuál es el control civil que va a ejercer el gobierno, el presidente Elwin o el presidente que viene. Eran situaciones complejas que se estaban viviendo. A lo mejor ustedes eran muy jóvenes, pero hace 25 años se hizo el ejercicio del enlace, el boinazo y una serie de acciones que en el fondo apuntaban a debilitar la democracia y la acción del gobierno civil.